Esta predicación la titulé La apostasía. Es en 1 de Timoteo capítulo 4. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. ¿Sí? Porque esto es lo que Dios le revela a sus siervos, a sus servidores. Y nosotros tenemos que tener ese mismo espíritu de discernimiento para poder ver lo que el hombre natural no puede ver. ¿Sí? Y esto es lo que le dice Pablo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. ¿Sí? Esas personas que un día se dijeron conocer de Jesucristo o que un día recibieron a Jesucristo en su corazón y que después de un tiempo de estar aquí en la iglesia se han ido a la casa, esas personas o se han ido al mundo, esas personas han dejado la fe, han dejado a la verdad, han dejado a Jesús para seguir. Aquí habla de inspiraciones engañosas y doctrinas de demonios. ¿Sí? Porque primero lo dejas, después te alejas y te divorcias. ¿Sí? Hay que entender y comprender que nuestro Señor es un Dios de pactos y que nosotros hicimos un pacto en el día que lo recibimos y que lo aceptamos como nuestro único y absoluto Salvador. Y nosotros somos los responsables o los culpables de saber y conocer cuál es el plan y el propósito por el cual nuestro Señor nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesús. Porque la palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Y todo ese tipo de personas que un día estuvieron en la iglesia y hoy están en el mundo, o peores que los que están en el mundo, son porque no han entendido, no entendieron el plan y el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Tienen una mente corrompida y su manera de pensar es esta, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el final. Y yo no digo que no, digo que sí, pero dentro de los que están en la iglesia, no los que se han salido, no los que se han alejado, no los que se han ido al mundo. ¿Dios va a perfeccionar a su iglesia? Dios va a perfeccionar a su iglesia sin mancha y sin arruga. Todos aquellos que estén prestos y dispuestos para que se cumpla su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Si tú no eres barro en las manos de Jesús, yo te tengo que decir, así te puedes pasar toda la vida aquí sentado en la iglesia y siempre vas a ser barro. ¿Sí? Y si tú eres barro, tú no tienes ningún diseño, tú no puedes ser útil para nada. ¿Sí? Eres una inútil. Porque cuando nuestro Señor forme el diseño en la vida de cada uno de nosotros, en esa medida vamos a poder servirle para hacer su voluntad y para caminar en su verdad. Y veamos cómo Satanás hoy en día, a través de todo el mundo, ha metido artimañas, argumentos, mitos, que hoy en día las toman los que son ignorantes, los que no tienen una relación y una comunión, los toman como verdades. Cuando nosotros nos enseña que la verdad nos hizo libres. Y la verdad es Jesús. Y nosotros tenemos que vivir en la verdad porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo no nos va a guiar al mundo, no nos va a guiar a los afanes de este mundo, a la inmundicia, a la avaricia, a la codicia, no. Eso no es nada de Jesucristo. Y hoy en día hay muchos que se han alejado de Jesucristo. ¿Sí? Y que piensan y creen que porque un día recibieron, todavía tienen ese tipo de mentalidad de decir que son cristianos. Cuando sus actos y sus acciones los están reprobando. Para ser un cristiano tenemos que ser imitadores de Jesús. Porque la persona que no está imitando a Jesús ha apostado y ha dejado la fe y ha sido engañado por prestar oído a doctrinas de demonios o doctrinas de hombres. ¿Sí?
Y nosotros tenemos que estar alerta. Realmente, ¿quién es el que nos está hablando? Si es el Espíritu Santo. Porque si es el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y nuestra fe va a crecer. Nuestra fe debe estar cimentada en la roca inconmovible que es Jesucristo nuestro Señor. Y cuando vengan pruebas, cuando vengan tribulaciones, cuando vengan lo que venga, nuestra casa va a permanecer. No porque nosotros seamos fuertes, no. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si yo habito dentro de Él, Él me va a cuidar, Él me va a cubrir y Él me va a proteger de toda acechanza de Satanás. Pero si no hago lo que Él me está enseñando y demandando, yo pierdo la cobertura y por lo tanto soy como una oveja sin pastor. Y estás a la deriva de Satanás. ¿Sí? No creas que Jesús te va a guardar, no te va a cuidar, no. Hay que pedirle a Dios que tenga compasión y que te vuelva a traer. Porque si Dios no te trae, mi amado, tú no vas a llegar otra vez para acá. Es la voluntad de nuestro Señor, no es la nuestra. Por eso tenemos que estar sensibles a lo que Él nos va a enseñar para practicar. Dice el versículo 2, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Son personas hipócritas que aparentan que tienen a Jesús, pero están faltos de Jesucristo. Esa es la hipocresía hoy en día más grande que se ha establecido dentro de la iglesia de Jesucristo. Y por eso nos enseña que dentro de la iglesia hay lobos rapaces. Dentro de la iglesia está el trigo y está la cizaña. No todos los que estamos aquí vamos a llegar, mi amado, no. La palabra y la escritura de nuestro Señor es clara y contundente. Por lo tanto, nosotros no debemos permitir el engaño. No porque vengan y digan, hermano, hola, que Dios lo bendiga. Eso no te da la garantía de que seas un cristiano. Si yo a la persona que está en el mundo le digo que tenga buen día, yo lo estoy bendiciendo. No necesariamente tengo que Dios le bendiga y que Dios lo cuide. Si yo le deseo un buen día, una buena tarde, una buena noche, yo estoy bendiciendo a esa persona o a mi prójimo. Le estoy deseando que le vaya bien, que esté bien. No nada más por decir que Dios la bendiga, ya creemos que somos cristianos y que no, eso no te garantiza nada, mi amado. Lo que te garantiza es tu testimonio. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Realmente le has robado la alegría a tu padre? ¿O eres la alegría de su corazón? ¿O eres la vergüenza? Porque muchos dicen ser cristianos y andan peor que muchos que andan en el mundo. Que tienen la conciencia encallecida, o sea, tienen una mente llena de tinieblas, ¿sí? Llena de engaño, llena de mentiras. Y hay multitudes hoy en día que están hablando de Jesús, pero con una mente de este tipo, una mentalidad encallecida. ¿Sí? Porque en el Evangelio de Mateo capítulo 24, Jesús le dijo a sus discípulos, tengan cuidado, porque muchos hablarán en mi nombre, ¿sí? Pero los engañarán, porque tienen una mente corrompida. Porque ellos lo hacen para para beneficio de sus deseos, no para hacer la voluntad de nuestro Señor, para sustraer de la iglesia lo que le corresponde a nuestro Señor, que es ir edificando iglesias, que es ir edificando lugares para que se predique la palabra de nuestro Rey. ¿Sí? Y hay muchas cosas hoy en día que la iglesia no ha tomado, ni ha entendido, ni ha atesorado, porque los tienen dormidos de entre los muertos. Y una persona que está dormida entre los muertos es igual como aquella que está en el mundo. No tiene nada diferente. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar despiertos, mi amado. ¿Sí? Tenemos que ser
oradores en espíritu y en verdad, no con hipocresía. Porque lo que tú ores a tu Padre, ten la seguridad que eso es lo que vas a recibir. Si tú eres una persona arrepentida, con un corazón agradecido, tenlo por seguro que Dios lo va a hacer en tu vida. Porque nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él prueba la fidelidad de su iglesia. Él conoce cada corazón de su iglesia. No hay cosa que podamos ocultar. Si tú no te metes a la palabra, tú no tienes nada. No conoces la verdad, no conoces a Jesús. ¿Cómo puedes decir que eres un cristiano? Si no te alimentas de su palabra, que es verdadera comida, y su sangre, que es verdadera bebida. Tenemos que alimentar nuestra alma cada mañana, cada noche, cada tarde. Que este libro de la ley no se aparte de nuestra boca y de nuestro corazón. ¿Queremos ser emprendedores? No hay otra manera de cómo hacerlo, sino que solamente en el orden que Dios ha establecido en su palabra. Y ese tipo de mentalidad no es la mentalidad que proviene de lo alto. Esa mentalidad es la sabiduría del mundo, que aquí nos enseña que es la carnal, la animal y la diabólica. Todo argumento y toda artimaña de Satanás está aquí en el mundo. Y hoy en día está llenas, o multitudes que están dentro de la iglesia, tienen este tipo de sabiduría. Llenas de engaños. Una mente encallecida. Es algo que no está limpia, que no está sana. Es una mente que está enferma. Y lo que enferma no solamente la mente, lo que enferma tu alma es el pecado, es la mentira, es el engaño. Por eso se habla de ese tipo de personas. Y cada quien se debe examinar cuál es su mentalidad que tiene. ¿Sí? Porque el que conoce la verdad no la deja. La practica y la vive cada día. ¿Sí? Porque de esa manera vas a tener el respaldo de Jesús y de esa manera nadie te va a engañar. Cuando tú practiques y vivas a través de la verdad, no hay nadie quien te engañe. ¿Sí? Porque tu vida está cimentada en la roca que es Jesucristo nuestro Señor. Y tus ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, que su nombre es Jesucristo nuestro Señor. No están puestos en el hombre, están puestos en Jesús. Y los que tienen la vista puesta en el hombre son los que han tomado esa mala decisión de dejarlo, de alejarse y divorciarse de Jesucristo. Y es triste cuando no les enseñan el plan y el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Vayamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Y esto es lo que le dice Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Dice: nuestra exhortación no se origina en el error, ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. O sea, el evangelio del reino no te va a engañar, te va a llevar a toda verdad. El que te engañe es Satanás. El que te enferme es Satanás. El que te va a alejar de Jesucristo va a ser Satanás. No es nuestro Señor. Nuestra exhortación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. O sea, Pablo estaba defendiendo su ministerio. Y eso era lo que le estaba hablando a la iglesia de Tesalonicenses. Lo que yo le estoy hablando y estoy predicando, estoy hablando de Jesucristo el resucitado, el que se levantó de entre los muertos, al que es la verdad, al que es el camino y el que es la vida. Y Pablo tenía que exhortarlos, no en el error, no, en la verdad. ¿Y cuántos quieren dar una exhortación? Cuando simple y sencillamente están caminando en la mentira. Todos quieren dar una palabra. Cuando sus vidas
son desordenadas y están vacías de Jesús. Para exhortar hay que tener a Jesús. Y cuando tú tienes a Jesús, Él te da la cordura, Él te da el temple para darle exhortación a tal o cual persona. Sí. Dice el 4, al contrario hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Dios nuestro Señor aprobó a Pablo. ¿Por qué? Porque era un hombre decidido y cuando él vivía en la ley, él no le importaba lo que la gente dijera. Él quería cumplir lo que había sido enseñado y adiestrado. Y por eso él tomaba el compromiso, no que se lo dieran, no. Él iba con los sacerdotes a que le dieran cartas para ir a los lugares y atraer, para castigar a los cristianos que seguían y buscaban de Jesucristo. Y esa misma actitud que tenía cuando vivía en la ley fue mayor cuando Dios se le reveló a su vida. ¿Sí? Cuando dijo, todo lo tengo por basura, todo lo tengo por estiércol. Para mí el vivir es Cristo y el morir es Cristo. Yo con Él voy a morir, con Él voy a partir. Tenemos que tener decisiones. ¿Quieres que Jesús te apruebe? Porque si no te aprueba, te va a reprobar, mi hermano. O sea, hay una o hay otra. Las dos no pueden acontecer al mismo tiempo. ¿Te aprueba o te reprueba? Y tú decides cómo quieres caminar y con quién quieres terminar. Y fíjate, Pablo decía, yo no voy a agradar al hombre, no. Aquí nuestra mente y nuestro corazón es agradar a nuestro Señor. Porque por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él existimos, por Él tenemos nuestra bendición en nuestro trabajo, por Él tenemos todo. No es por el hombre. Y no es el hombre, es Jesús de Nazaret. Y muchos hoy en día dentro de la iglesia están siguiendo un hombre. Ay, que allá lo están siguiendo a Él, no están siguiendo a Jesús. Y es una tragedia. Poner los ojos en una persona, sea quien sea. ¿Sí? Porque su palabra nos enseña que maldito el hombre que no confíe en Dios. ¿Vas a confiar en el hombre? El día de mañana el hombre te va a dar una patada y te va a desechar como un hilacho viejo. ¿Sí? Así ha acontecido en multitudes que yo conozco. ¿Sí? Han salido con la cola entre las patas. Por la ignorancia y ahora sí que, porque no tienen sabiduría. ¿Sí? Y se fanatizan en seguir un hombre. Se vean de fanatizar por seguir a Jesús. Y buscan al hombre como si fuera Dios. ¿Por qué no buscas a Jesucristo a través de una relación y una comunión? Que Él sea quien te enseñe, Él es el maestro de maestros. Él te quiere enseñar, Él te quiere preparar, te anhela discipular para enviarte a hacer su voluntad. No como el hombre lo tiene establecido, no, como nuestro Señor lo tiene establecido en su palabra. Le confió el Evangelio. Por eso Pablo hablaba del Evangelio del reino, de gobierno, de autoridad. ¿Sí? El Evangelio del reino no consiste en palabras, sino en poder. Eso era lo que le decía Pablo a la iglesia de los Corintios. Porque hay poder en Jesucristo. Nuestro Dios no es una religión, no es una tradición, no. Nuestro Dios es nuestro Dios todopoderoso. Nuestro Señor es el guerrero de guerreros y Él es el que pelea la batalla. A Él le servimos. Y a Él nos hemos entregado y consagrado. Nosotros no vamos a hacer de eso de lo que un día estuvimos y después nos retiramos y andamos peor que el mundo.
Y han negado la fe. Y han negado la fe porque no les han enseñado la verdadera doctrina de poder del evangelio del reino. Como hoy en día hay muchas iglesias que están pies para arriba. Y es una tristeza y a la vez una vergüenza que se digan ser cristianos cuando no conocen quién es Jesús. Jesús es la verdad, Jesús es el camino, Jesús es la vida. Y Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué temes? ¿Por qué estás enfermo? Examina tu vida. Examina tu proceder. Y te vas a dar cuenta por qué estás así. Dios examina nuestro corazón. Dios pesa los corazones de los hijos de los hombres. Y por eso Dios le confió a Pablo lo que no le confió a cada uno de sus discípulos. Lo que no le confió a cada uno de sus discípulos se lo confió a Pablo. Nada más fue cuestión de tener una visión y un encuentro con Jesucristo nuestro Señor. Para que veamos, Dios no te va a dar cargas que tú no puedas llevar. Dios no se las dio a Pedro, Dios no se las dio a Santiago, Dios no se las dio a Juan, no se las dio... No, se las dio a Pablo. ¿Sí? Porque era una persona decidida. ¿Sí? No era duro, era una persona fuerte. ¿Sí? Por eso diga el débil, fuerte soy. ¿Sí? Porque una persona fuerte es una persona de una mentalidad fuerte. ¿Sí? No dura. Nosotros tenemos que tener una mentalidad fuerte para tomar decisiones. Y para tomar decisiones tenemos que tener carácter. Y esa era la persona de Pablo. Una persona con carácter, una persona con decisiones. Y no le importaba lo que viniera. Él sabía dónde iba a estar el día de mañana. Y así tú también debes de saber quién eres, de quién eres y dónde vas a estar. Pero te tienes que someter a hacer su voluntad. Dice el 5, como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. ¿Sí? Nunca. A la mentira, al engaño, no. Siempre con la verdad. ¿Sí? Porque él sabía que Dios iba a proveer de una manera o de otra. Dios le iba a proveer lo que él necesitaba. Y si tenía que trabajar a hacer campañas, Dios le iba a poner la gente para que las vendiera y obtuviera la economía. Pero él no fue carga para la iglesia, mi amado. Y usted puede leer las cartas de Pablo y vea cómo fue Pablo, imitador de Jesucristo. ¿Sí? Él les daba. Dice, aún si tengo que dar mi vida, la voy a dar por ustedes. ¿Sí? Porque él era el que había engendrado hijos para el reino de los cielos. Y él tenía el concepto que no estaba bien que los hijos heredaran al padre, sino el padre heredara a los hijos. Y ese concepto debe de estar bien firme y cimentado en la iglesia cristiana. Hoy en día muchos padres que están dentro de la iglesia son una carga para sus hijos. Porque no han entendido el plan y el propósito de nuestro Señor. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser visionarios, ¿sí? No religiosos. Dice el 6, tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Nadie de nada. ¿Sí? O que los tengan en otra estima. Ay, el apóstol Pablo. No. Ellos estaban buscando el reino y su justicia. Ellos estaban haciendo la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ellos tenían bien definido. Pablo específicamente tenía bien definido dónde quería estar y dónde pasar la eternidad. Y así tenemos que tener nosotros ese concepto bien firme, cimentado y arraigado. No de que ahorita estamos bien y que al rato estamos... No, mi amado. Ese tipo de mentalidad no es grata para Dios. ¿Sí?
Que seas como las olas que van para allá y luego te arrastran para acá y te van. Estás como el mundo. Así vive el mundo sin rumbo y sin dirección. Nosotros tenemos dirección. Y nosotros tenemos que caminar sin desviarnos a diestra ni a siniestra. Porque el pueblo sin visión se extravía y perece. Nosotros tenemos que tener una visión y una dirección donde va a ser nuestra meta. Y la meta es Jesús de Nazaret. Por lo tanto, tenemos que practicar la verdad y vivir en su verdad. Porque caminando en su verdad estamos en santidad. Dice el 7, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Estaba hablando Pablo como padre espiritual de la iglesia de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque él fue a los gentiles. Y al contrario, dijo, no, yo no voy a hacer carga para ustedes. ¿Sí? Pero hagan las cosas gratas para nuestro Señor. ¿Sí? Y los amamos como una madre ama a su hijo recién nacido. ¿Sí? Y ese es el cuidado que tiene que tener cada uno de los que están hablando y predicando en cualquier iglesia donde se predica el nombre de Jesucristo. Velar, cuidar por cada una de las ovejas. No para trasquilarlas, no para robarlas. No, mi amado. ¿Sí? Porque ese tipo de mentalidad ya no está dentro de un orden, dentro de un plan y de un propósito. Esa mente ya está corrompida y lo que lo corrompen son los deseos de este mundo, mi amado. Jesús no te corrompe. Jesús te llena de amor. Jesús te llena de compasión para que ames a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que si no se ama uno, ¿cómo va a amar a nuestro prójimo? Esas son las causas y las consecuencias por las cuales están sustrayendo todo lo que viene aquí a la iglesia. ¿Para qué? Para sus deleites. Ellos se andan de un lado para otro, paseándose, haciendo, pues solo Dios y ellos. Pero que cosas buenas estén haciendo, está de dudarse. Porque las cosas buenas las deben de hacer en el lugar donde Dios los estableció y con quienes los estableció. ¿Sí? Ver a nuestro prójimo, ver a nuestro hermano, si realmente es una persona fiel y que está de continuo aquí en la iglesia, poderle dar un alimento, poderle dar una despensa, poderle dar una bendición. Eso es lo que debemos de hacer nosotros como iglesia, como miembros los unos de los otros del cuerpo de Jesús. Y eso es lo que Pablo aprendió de Jesucristo. Aunque no estaba siguiéndolo como discípulo, Dios se le reveló, mi amado. Cuando Jesús le dio de comer a los 4,000 y a los 5,000, Él les pidió, denme. Él siempre les dio. Le digo, sí, ya saben por qué están aquí, porque les voy a dar de comer. Pero al final de cuentas tenemos que mostrar el amor de Jesucristo, no del mundo. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. Hoy en día los que están aquí predicando les imponen cargas a los que vienen a la iglesia. Y a través de las cargas y los compromisos que le están delegando, los están apartando de Jesús. ¿Sí? Porque les dan un compromiso que ni ellos mismos quieren llevar. Si yo estoy aquí, yo soy el principal, que me tengo que comprometer en toda la dimensión de la palabra con todo lo que está dentro de aquí, de este entorno. Pero todo queremos fácil. Dejarle el compromiso a tal o cual hermano y yo delegarme de todo compromiso y de toda responsabilidad. Es en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. ¿Ya lo tienen?
Y esto es lo que le dice Pablo a Timoteo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. ¿Sí? Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Le está diciendo Pablo, ¿sabes qué? Ante Dios y ante Jesús yo te exhorto y te digo que tú debes de enseñar la sana doctrina, fuera de tiempo y en el tiempo, ¿sí? Aquí no hay de que ahorita sí porque es el tiempo de Dios y que mañana no porque todavía no es el tiempo. Y es un gran engaño y una gran mentira de Satanás que se ha infiltrado hoy en día en la iglesia. El tiempo siempre es de Dios, mi amado. Él hizo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Él es el dueño del tiempo. Y por eso no podemos decir que es el tiempo de Dios hoy y mañana no. Cada momento que Él nos da de vida, ese es el momento y ese es el tiempo divino de nuestro Señor para hacer su voluntad, para predicar y enseñar el evangelio del reino. Y por eso le está diciendo de esa manera Pablo a Timoteo, ¿sí? O sea, Dios está de testigo en Jesucristo, que yo te estoy ordenando y que te estoy dando este encargo solemne de que tú tienes que predicar y enseñar. No lo que tú quieras, lo que recibiste y aprendiste como hijo espiritual. Dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. ¿Qué tenemos que hacer? Corregir al que está mal, hermano. No podemos como que no pasa nada. Sí, está el Padre y está Jesús. Y lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo, te lo está diciendo a ti que estás tú a cargo de una congregación, mi amado. ¿Sí? No crees que nada más era para Timoteo, no. Es para aquel que está aquí también. Y para todos aquellos que tienen un lugar, una congregación, el compromiso y la responsabilidad es corregir al que está mal. Exhortar al que está mal. ¿Sí? No, y si no, pues Dios lo va a cambiar. No, mi amado. Si tú sabes qué vida está llevando tal o cual, que se dice ser un hermano, que vive en adulterio, que todavía está en el alcohol o en la droga, yo tengo que afrontarlo. Preferible no tenerlo aquí, o que reciba la disciplina y se someta a la voluntad de nuestro Señor. Pero tenemos que tener carácter, mi amado. Una persona sin carácter es una persona sin decisión. Y una persona sin decisión no sirve para nada. Aquí tenemos que tomar decisiones continuamente. Todo dentro de un orden. Y el orden es Jesucristo, nuestro Señor. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. O sea, les vamos a corregir, pero les vamos a enseñar. ¿Sabes qué? Lo que tú estás haciendo no es grato, mira. Aquí la palabra nos enseña. Que no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. O sea, esas son palabras que están escritas en el Evangelio del Reino. No como yo quiera hacerlo, no. Con palabras que van a cambiar su entorno, su manera de pensar. Dice el 3, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Hoy en día está llena las iglesias así, ¿sí? No quieren recibir la exhortación, no quieren recibir la corrección, no les agrada la disciplina, no. Ellos lo que les gusta, Cristo te ama, todo está bien, mi amado, vamos adelante, ¿sí? Eso es lo que les agrada, aunque ellos saben que están haciendo las cosas mal, aunque ellos saben que están mintiendo, aunque ellos saben que están robando, aunque ellos saben que están engañando, pero eso es lo que les gusta. Y la palabra de nuestro Señor no se equivoca. Hoy en día hay multitudes que están dentro de la iglesia que quieren que les hablen lo que ellos quieren oír. Y aquí no les vamos a hablar lo que ellos quieran oír, ¿no?
Les vamos a hablar la palabra, ¿sí? Porque la palabra es quien nos va a confrontar. Y si usted quiere hacer la voluntad de Dios, y si usted quiere ser un buen servidor de Jesucristo, se tiene que disciplinar, se tiene que someter a la voluntad. Y si no, usted se va a alejar, se va a apartar y se va a divorciar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted va a ser un apóstata, ¿sí? Porque usted va a ser una persona que ha sido engañado por una persona que no tomó ni el compromiso propio, mucho menos el de su prójimo. Tenemos que tomar el compromiso. Y en la medida que tomemos el compromiso nosotros, vamos a tomar el compromiso con cada uno de nuestros hermanos, con cada uno de nuestro prójimo. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. La sana doctrina te sana. O sea, hasta habla de sana doctrina. Pero hay doctrinas que están enfermas, que están llenas de engaño, llenas de mentira, y por eso estás todo enfermo, todo deprimido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no les agrada la verdad. Y no tienen la verdad, porque la verdad es Jesús. Y cuando tú tienes la verdad, tú eres libre, mi amado. Por eso hay multitudes que están dentro de la iglesia. Pastor, ore por mí. Y pastor, ore por mí. O sea, porque no conocen la verdad. Y también el que está aquí no la conoce. Porque se pone como Superman también a imponer manos. ¿Quién sabe qué tipo de vida lleven? Tenemos que tener una vida consagrada y entregada a nuestro Señor. Pero así camina tristemente hoy la iglesia. Pero yo no digo que es la de Jesús. Es la que está siendo engañada, manipulada, chantajeada por Satanás. Y han dejado la verdad por seguir la mentira, por vivir en el engaño, por vivir en el alcohol, por vivir en la inmundicia. ¿Sí? Y es triste que se digan ser cristianos cuando con su testimonio no tiene nada. Sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Habla de deseos. Y el deseo siempre va a brotar de tu carne, mi amado. ¿Sí? El deseo de que yo quiero ir al baile, el deseo que yo quiero estar allá, son deseos de tu carne, mi amado. Y los deseos de tu carne son enemistad contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, tú vives una vida apartada, alejada de Jesucristo nuestro Señor. Aunque tú estés metido aquí, porque tú estás haciendo tu voluntad, no estás haciendo la de nuestro Señor Jesús. Y si tu deseo es estar aquí para irte al mundo, Jesús no te va a llevar al mundo, no te va a llevar al deleite de tu carne. No. Jesús te va a llevar y te va a guiar a toda verdad. Y cuando Jesús tome el control de tu vida, Él va a ser el constructor de tu templo, que es tu cuerpo, ¿sí? Para que no lo profanes con lo del mundo, mi amado. Porque muchos están aquí en la iglesia que dicen son cristianos y van allá al mundo y lo profanan, ¿sí? Dándole deleite y dándole rienda suelta a los deseos de su carne. Dices tú, pues ¿dónde está Jesús? Muéstrame que realmente tienes a Jesús, que realmente estás consagrado y entregado para su voluntad. Y habla de maestros. Los maestros hablan de los que están dentro de la iglesia. Los que están predicando son los que están dentro de la iglesia. Y esas personas no toman el compromiso que Dios nos ha delegado, todo lo toman a la ligera. Y por eso hoy en día la iglesia, hay una iglesia tibia y fría. ¿Sí? No es una iglesia que esté en el fuego del Espíritu Santo, porque si hubiera el fuego del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te purificaría, te sacaría toda esa escoria que Satanás ha metido en tu vida y en tu persona.
porque nos enseña que el oro se purifica en el fuego, perdón. Para que quede 100% puro, es en el fuego. Si en el fuego el oro no está al 100%. Y es donde nosotros nos debemos de sumergir en su presencia. ¿Sí? Hay muchos que están en el río de Dios, pero con los talones ahí, remojándoselos. Tenemos que sumergirnos, porque en su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra hay delicia para siempre. Dice el 4, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Sí? Cuando tú dejas de escuchar la verdad, viene todo lo de Satanás. Vienen las artimañas de Satanás a tu vida. Y nosotros debemos de buscar siempre la verdad, porque la verdad es Jesús. ¿Sí? Y si Jesús es la verdad, Él es mi pastor y nada me faltará. Y si Él es mi maestro, Él me va a enseñar, me va a preparar y me va a capacitar. ¿Sí? Y si Él es el Señor, Él es el dueño del oro, de la plata, del mundo, su plenitud, para pedirle. Y si Él es mi Padre, Él me va a corregir. ¿Sí? Y a eso estoy. A que me enseñe, a que me corrija, a que me bendiga. Pero tengo que conocerlo. Si tú no lo conoces, vives en el engaño y en la mentira, aunque estás dentro de la iglesia. ¿Sí? Porque si te dicen, ¿saben qué? Ya mañana se va a acabar, ¿lo crees? Ya mañana se va a acabar el mundo. Y lo crees porque no tienes una relación, porque no tienes una comunión con la palabra, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es fundamental tener una comunión y una relación con nuestro Señor, porque esa es la manera que Él nos va a enseñar, Él nos va a preparar. O sea, Él no nada más te dijo, ve, te sacó de las tinieblas, ¿para qué? ¿Para que sigas viviendo como el mundo vive? Si Jesús tomó a 12 discípulos, ¿dónde estaban esos? ¿Estaban en el mundo? ¿Después quedaron en el mundo? ¿O qué hicieron? ¿No fueron sus servidores? ¿Que después de 3 años ya no fueron discípulos, fueron apóstoles? ¿Y no lo tomas igual? Claro, ellos se llamaron Pedro, se llamó Juan, se llamó Jacob, pero nosotros somos iguales. Él también nos sacó de la inmundicia, también nos sacó del pecado, nos sacó de las tinieblas, para hacer su voluntad, para caminar en su verdad y para pagar el precio que Jesús pagó. ¿Sí? Que crucifiquemos esta carne en Jesús, en esa cruz gloriosa, y que podamos decir con esa seguridad, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne es para agradar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Es para ir donde Él nos envíe. Es para hacer su voluntad donde Él nos mande. Que esa actitud y esa mentalidad debe de cambiar en tu vida, pero si tú no estás en sus manos, nada va a cambiar, mi amado. Él es el que te cambia, Él es el que te renueva, Él es el que te transforma, Él es el que te restaura, Él es el que te sana. Él es el Todopoderoso. Fuera de Él no hay nada que podamos hacer. Y qué triste que hay multitudes que les gusta que les hablen mitos, que les hablen argumentos, que les hablen mentiras y que las tienen por verdades. Ese tipo de personas, porque no conocen la verdad, y ese tipo de personas son engañadas fácilmente. ¿Sí? Por eso no hay crecimiento en la iglesia, porque se han afanado en seguir un hombre, no en seguir a Jesús. Aquí su palabra nos enseña: el que quiera ser su discípulo, que tome su cruz y lo siga, no que siga al hombre. Porque siguiendo a Jesús, Él te va a enseñar cada paso que tú des con Él. Y Él te va a llevar al lugar donde te quiere tener, no donde tú quieras estar. Porque el hombre se ha encargado de eso también. O sea, sí, pero tú no sabes lo que tiene tu Padre para ti.
Yo quiero estar donde Él quiere que yo esté, simple y sencillamente. Así va a ser. Yo no quiero hacer nada fuera de Él. Por eso Asaf dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Pero si te tengo aquí en la tierra, yo quiero todo lo que tienes para mi vida, para mi familia. Y tengo que pelear la buena batalla de la fe a través de la oración. ¿Sí? Porque la lucha no es con carne ni sangre, es contra principados, contra potestades, contra todo espíritu que se mueve sobre las legiones celestes. Y en la medida que tú aprendas o sepas contra quién vas a luchar, más rápido vas a vencer. Si tú no sabes contra quién vas a luchar, vas a estar derrotado y vas a seguir siendo derrotado. ¿Sí? O sea, cuando tú dejas la verdad, tú la dejas, te alejas y te divorcias. Y eso es ser una persona apóstata. ¿Sí? Tú dejas a Jesús por tomar el engaño. En otras palabras, para seguir a Satanás. ¿Sí? Y qué triste, ¿no? Cuando Él es al que le estás obedeciendo y te dice ser un cristiano y vives en la mentira. No, mi amado. Aquí debemos de vivir en santidad, porque sin santidad nadie va a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a pasar a 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Los que no se apartan de Jesús son este tipo de cristianos. Aquí nos lo enseña la palabra. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener estas cualidades para que Dios nos respalde en lo que estemos haciendo para nuestra familia, para nuestro trabajo y para nuestro Señor. Todo dentro de un orden. Versículo 1. Y esto es lo que Pablo le dice a los de la iglesia de Tesalonicenses. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Cuando Pablo les predicó a la iglesia de los tesalonicenses, ¿lo recibieron? Con honor. Lo aceptaron, lo reconocieron. ¿Sí? Y esto es lo que le estaba diciendo, ¿saben qué? Ahora lo que les corresponde a usted es estar intercediendo, porque yo tengo que ir a predicar las buenas nuevas del Evangelio del Reino. Y necesito que ustedes se pongan en oración para que el Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, abra sus corazones, para que cuando la palabra sea enseñada, germine y dé fruto en la vida de cada una de esas personas. Hay un plan y un propósito que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Tenemos que ser intercesores. ¿Sí? ¿Pero qué está haciendo hoy en día la iglesia? Si dice la palabra que uno va a hacer oír 1000, 2, 10,000 dice su palabra. Y si lo dice es porque es verdad. ¿Sí? Pero no está haciendo nada la iglesia. Está dormida. Y nada más están entreteniéndose en un grupo que se reúne en tal o cual lugar. Y pensando y creyendo que todo está bien. Cuando aquí la verdad, aquí no la va a hablar su palabra. Tenemos que ser intercesores. Dice el 2, oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. ¿La fe cómo viene? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los que apostataron y dejaron la fe fue porque los que no tenían una relación y una comunión. ¿Sí? Y todos los que no tienen fe son personas de las que habla, son personas malvadas, son personas perversas, como las que están allá en el mundo. Y Pablo le está diciendo, oren, para que Dios les toque su corazón. ¿Sí? Porque nuestro Señor es el que produce el querer como el hacer. El Espíritu Santo es el que convence de todo pecado y de toda maldad. Y veamos que la palabra es la que nos va llevando a la verdad. ¿Sí?
Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Ser intercesores, ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Pues hay que hacer su voluntad. No la mía, no, la de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo sabía que iba a tener ahora sí que afrontaciones de enemigos que estaban gobernados por las mismas tinieblas. Por eso dice, oren por nosotros, para que cuando la palabra las enviamos, la reciban. Y con esas personas perversas y malvadas, la retire si realmente no quieren reconocer la voluntad y el plan y el propósito de nuestro Señor Jesucristo, por el cual nosotros hemos sido enviados y somos mensajeros del Evangelio del Reino. Pablo no estuvo durmiéndose. Pablo andaba de un lado para otro predicando y enseñando. Y eso es lo que debemos de hacer. Y cuando nosotros hacemos lo que la palabra nos está enseñando y demandando, esto es lo que viene a nuestras vidas. El versículo 3 dice, pero el Señor es fiel y los fortalecerá y los protegerá del maligno. Cuando tú haces lo primero y lo segundo, viene lo tercero a tu vida. ¿Quieres la protección divina de nuestro Señor? Ser un adorador, mi amado, ser un intercesor. Y nuestro Señor te va a fortalecer espiritualmente, porque eso es lo que hace, eso es lo que provoca la oración. Y tener una relación con la palabra, porque tu alma la sacias, ¿sí? Con la palabra, tu alma está plena, tu alma está llena. Y cuando tu alma está llena, nuestro Señor te fortalece. Y no solamente estás fortalecido espiritualmente, sino físicamente, y nuestro Rey de Reyes te libra del maligno. Queremos que nuestro Señor obre a través de nuestras vidas, pues hay que hacer lo que Él nos enseña, no lo que queramos. No se trata de que hagamos lo que queramos. Sí. Hay que hacer su voluntad. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sí? Así de que nosotros tenemos que decidir. ¿Queremos que nuestro Señor nos guarde y nos libre del maligno? Nosotros no vamos a dejar el plan y el propósito por el cual nuestro Señor nos ha llamado. Nosotros vamos a caminar en santidad. Nosotros vamos a serle fieles como Él es fiel. Nosotros le vamos a ser sinceros como Él es sincero con nosotros. Él nos ama, ¿sí? Y nosotros también le amamos. Él nos honra y también nosotros lo honramos. No que seamos nosotros primero, Él primero en nosotros. ¿Sí? Dice el 4, confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Fidelidad. ¿Sí? No infidelidad, mi amado, no, fidelidad. Una persona fiel nunca se va a apartar del plan y del propósito de nuestro Señor. Una persona infiel es una persona apóstata. ¿Sí? Es una persona que ha hecho cosas indecentes delante de los ojos de nuestro Señor. Es como aquella que está en una familia, pero dentro de esa familia el esposo, el cónyuge, están en adulterio. Aparentan que están plenos, están bien, ¿sí? Están los hijos, está la esposa, está el esposo, pero viven en fidelidad. Y Dios lo sabe, mi amado. Aunque está la familia completa, esa familia está fuera de un orden. ¿Sí? Y a nuestro Señor, pues nunca lo vamos a engañar. Él lo sabe todo. Tenemos que mostrar fidelidad a nuestro Señor. Porque dice que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. ¿Qué le estaba enseñando Pablo? El Evangelio del Reino. El Evangelio de poder, el que levanta a los muertos, el que te multiplica, el que te fructifica, el que te restaura, el que te sana, el que te liberta. Ese era lo que hacía Pablo, donde quiera que iba, donde quiera que hablaba y predicaba. Él no tenía diferente enseñanza. Dice el 5, que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar
como Cristo perseveró. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que amar como nuestro Padre nos ama y tenemos que perseverar como Cristo perseveró hasta el final. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos dé un espíritu de obediencia, ¿sí? Para hacer su voluntad. Queremos hacerlo todo en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas nunca vas a lograr nada. Todo es en su voluntad. Y aquí vemos que los que están cimentados en la roca nunca van a dejar de caminar en la verdad. ¿Sí? Nunca van a dejar de caminar en fidelidad con nuestro Rey. ¿Sí? Porque sabemos que hemos tomado un compromiso y hemos hecho un pacto con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No fue con palabra, no, fue su sangre, mi amado. ¿Sí? Es el nuevo pacto, dice su palabra. Y ese pacto nosotros los hemos sellado porque nosotros hemos tomado el compromiso con Él. Y el compromiso que tomamos con Él no es una temporada, es hasta el final. Y eso demuestra la fidelidad de cada uno de los que estamos dentro de un orden y dentro de un plan y dentro de un propósito que tenemos que cumplir en las manos de Jesucristo nuestro Señor. Tenemos un plan y un propósito que cumplir en sus manos. Y vamos a ir terminando en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Y veamos otra vez que vemos de enseñanza, habla de enseñanza. Doctrina significa enseñanza. O sea, ¿qué es lo que te están enseñando hoy en día en la iglesia? Veamos que en cada una de las porciones que hemos tomado, habla de enseñanza, habla de doctrina sana. O sea, ¿qué doctrina te están enseñando, mi amado? Es el versículo 3, capítulo 6, versículo 3 de 1 de Timoteo. Y dice así: si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciña a la verdadera religión. ¿Quién es la verdadera religión? Si tú le llamas religión, es Jesús. Pero habla de verdadera, no habla de falsa. Y habla de enseñanza, habla de doctrina, ¿sí? Es la de Jesucristo, no es la del hombre, no es la del diablo, ¿sí? Porque el hombre también se ha encargado de establecer su doctrina. Y Satanás, pues a final de cuentas es Satanás. Pero lo más trágico es que lo haga el hombre, ¿sí? Y que a través de lo que está haciendo el hombre, están siendo arrastradas multitudes y millones de personas al mismo lago de fuego, mi amado. Por eso tenemos que tener muy bien ejercitados nuestros sentidos espirituales. Y todo va a ser a través de una relación y una comunión con nuestro Señor. Dice el 4. Es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias. Cuando tú no tienes la sana doctrina, la que te cambia, la que te renueva, la que te transforma, este tipo de mentalidad tienes tú como parte de la iglesia que te dice ser cristiano. Hay gente envidiosa, hay gente avariciosa, hay de todo tipo, ¿sí? Menos de Jesús. Y qué tristeza que se diga ser cristiano cuando no tienes amor de tu prójimo, cuando no tienes amor ni por tu propia persona, mi amado. ¿Cómo puedes decir que amas a tu prójimo si no te amas a ti mismo? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que nunca lo has visto y que no amas a tu prójimo que lo tienes enfrente? O sea, es un engaño, es una mentira. Aquella persona que no tiene la doctrina que se ciña a la verdad es un obstinado que nada entiende. No dice que unas cosas sí entiende, no dice que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias. Examine su vida, mi amado.
Si usted es de esos, arrepiéntase. Arrepiéntase. ¿Sí? Porque Jesús es un Dios de pactos. Y si usted lo ha quebrantado, mejor es que se ponga a cuentas con nuestro Señor. Para que tenga nuestro Señor compasión de su vida, de su familia o de su descendencia. ¿Sí? ¿Quiere ver días de refrigerio? Haga la voluntad de nuestro Señor. ¿Sí? Porque dentro de la iglesia hay muchas divisiones, mi amado. Hay muchos que están dentro de la iglesia. Y esas personas son envidiosas. ¿Sí? O sea, personas que les gusta provocar y hacer problemas. Personas que les gusta dividir. Eso no es Jesús, mi amado. Eso nos habla de una mente enfermiza. ¿Sí? No de una mente llena de luz, llena de resplandor, no. Porque cuando la luz llega, las tinieblas huyen. Y como cristiano debe de haber luz en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser. ¿Sí? Y estas personas no tienen eso. Cuando niegan la verdad, es porque han seguido la mentira. Es porque han seguido el afán y el engaño en el cual Satanás los tiene hoy en día enlazados. ¿Sí? Y es triste que se digan ser cristianos cuando con sus hechos lo están negando. ¿Sí? Porque por el árbol por su fruto será conocido. Dios sabe qué tipo de árboles somos. Si realmente estamos dando fruto o somos un árbol que el día de mañana será cortado, desarraigado y echado al lago de fuego. Nosotros tenemos que examinar nuestras vidas. Nosotros somos los principales que tenemos que examinar cada una de nuestras vidas. ¿Qué es lo que hacemos cada día? ¿Qué es lo que pensamos cada día? ¿Qué es lo que hablamos cada día? Y en esa medida nosotros nos vamos a dar cuenta si realmente estamos caminando en la verdad o estamos viviendo y caminando en la hipocresía, ¿sí? Que es Satanás mismo. Dice el 5. Y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Habla de mente depravada, ¿sí? Una mente depravada es una mente corrompida, ¿sí? Es una mente llena de engaño, llena de mentira, llena de odio, llena de rencor, lleno de todo menos de Jesús. En pocas palabras. ¿Sí? Por eso en el libro de Romanos, capítulo 1, cuando el apóstol Pablo se los estaba enviando a los romanos, dice la palabra que Dios les dio una mente reprobada. Y les dio una mente reprobada para que hicieran lo que no les conviene. O sea, a los deseos de su carne le conviene. Pero para una vida eterna van a estar ausentes de Jesucristo nuestro Señor. Cuando nosotros no tenemos una mente ordenada, tenemos una mente desordenada, depravada y vacía de Jesucristo nuestro Señor. Y una mente depravada es una mente corrompida hasta no más poder más. Con ella puedes matar, puedes robar, puedes ser una persona adúltera, alcohólica, drogadicta. O sea, ¿qué no puedes hacer con una mente depravada? En las manos de Satanás la finalidad es matarte. De mente depravada, carentes de la verdad. No dice que la tienen. No la tienes. Estás falto de la verdad. Estás falto de Jesús. Y estás dentro de la iglesia. Porque eres una persona calumniadora. Porque eres una persona chismosa. Porque eres una persona entrometida. En vez de ser un buen testimonio y dar una palabra de vida. En vez de ser un buen testimonio y dar una palabra de fe. Dar una palabra de esperanza. Tenemos que tener carácter, mi amado. Por eso cada quien hace lo que quiere. Si ni el que está aquí al frente les dice nada. Lo que les importa es lo que vengan a traer. Y cada quien, mi amado,
El día de mañana tenemos que dar cuentas. ¿Sí? Nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, que va a juzgar a vivos y muertos. ¿Sí? Y ahí veremos las caras. ¿Quién es quién? Si realmente somos verdaderos hijos de Dios. O nada más estamos aparentando la hipocresía que tanto daño le ha hecho a la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Aquí aparentamos una cosa, ¿sí? Pero en su casa son otra, y en su trabajo son otra, y en la calle son otra. Dice, ay, Dios mío, estos se pasan de 1000 máscaras, ¿sí? Porque no conocen la verdad. Pero cuando tú conoces la verdad, tú tienes identidad. Tú sabes quién eres, cómo eres y de quién eres. Somos hijos del Rey de Reyes. Fuimos comprados a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y por su sangre fuimos justificados, no porque fuéramos merecedores, pero para no pecar y vivir en el libertinaje. ¿Sí? Gracias te damos, Padre, por este día.